Ahora veamos cómo se va a ver la velocidad en dos dimensiones. Primero vamos a partir de estudiar la velocidad media y nuevamente nos vamos a basar en la definición que conocíamos para una dimensión. Nada más que ahora la vamos a extender a dos dimensiones. Entonces, para hacer eso, lo que tenemos que recordar es que la velocidad media se definía como delta x en delta t en una dimensión. Aquí ya no estamos trabajando con x, estamos trabajando con el desplazamiento al que le estamos llamando delta r. Y otra cosa que hay que cambiar es que esto ya tiene que ser un vector. Y entonces, haciendo esas modificaciones, obtenemos lo siguiente. Ahora, de lo que vimos en el video anterior, delta r se puede extender a su expresión en x y y como sigue. Y delta t no es otra cosa más que el tiempo final menos el tiempo inicial. Ahora, esta es una fracción y recordemos que podemos separarla en dos fracciones poniéndole el denominador a cada una de ellas y haciendo eso nos quedaría así. Y fíjense que esto no es otra cosa más que la velocidad media en x y esto no es otra cosa más que la velocidad media en y. Y usando esa notación podemos expresar la velocidad media como vector en dos dimensiones de esta forma. Esta es otra expresión que irá a formulario. Lo que está fuera del cuadrito no es necesario que lo pongan. Y la llamaremos velocidad media en dos dimensiones. Ahora, la velocidad instantánea, como vimos en el caso en una dimensión, se definía como v de t igual al límite cuando delta t tendía a 0, y si estábamos trabajando en la dimensión x era de delta x en delta t. Ahora, nuevamente, esta x la tenemos que cambiar por, bueno, esa delta x la tenemos que cambiar por el vector de desplazamiento, que es delta r, y aquí también nos va a faltar una flechita. ¿Okay? Cuando hacemos estas modificaciones, la fórmula queda así. Igual que en el caso anterior, este límite tiende a, bueno, se reduce a la derivada del vector de posición con respecto al tiempo. Recordemos que el vector de posición depende del tiempo. Por esa razón, podemos escribirlo en términos de sus componentes vectoriales de la siguiente manera. Vamos a dejar la derivada fuera y vamos a escribir r de t como x de t por el vector unitario y más y de t por el vector unitario j. En ese caso podemos distribuir la derivada, como sabemos, la derivada de la suma es la suma de las derivadas, y nos quedaría entonces esto así, d en dt, el primer sumando, x de t por y, más la derivada con respecto al tiempo de y de t por j. Pero los vectores unitarios y j son constantes, porque en el sistema de referencia cartesiano los vectores unitarios de la base son constantes. Por esa razón, podemos sacar tanto a y como a j de la derivada y nos queda y si se fijan, justamente esto sería la definición de la velocidad instantánea en x
que depende del tiempo, y esta sería la velocidad instantánea en y, que depende del tiempo también. Y por esa razón podemos escribir esto como bx de t en y más by de t en la dirección j. Y esta fórmula nuevamente va a formulario y la llamaremos velocidad instantánea en 2D. Por último, quiero discutir hacia dónde va a apuntar el vector velocidad. Fíjense cómo el vector delta r es paralelo al vector velocidad, porque definimos el vector velocidad como delta r en delta t. Eso quiere decir que estos dos vectores son paralelos, es decir, que apuntan en la misma dirección. Y eso indica que la velocidad va a ir siempre apuntando en la dirección en la que se está desplazando cualquier objeto, cuerpo, sistema o partícula. Por esa razón, la velocidad siempre va a ser un vector tangente a la trayectoria. En el caso de la abejita, se vería así. Siempre tiene que ir tocando solamente en un punto de la trayectoria y apuntar en la dirección del movimiento. Recordemos que la velocidad es el único vector que indica que en ese momento hay movimiento. Ni la aceleración, ni la fuerza, ni la posición indican que hay movimiento. Solamente el vector velocidad no nulo indicará que en ese instante hay movimiento.